Ahí en Marcos capítulo 5. Aleluya. Me quiero enfocar en unos cuantos versículos, pero queremos darle honor a la verdad. Vamos a leer un poquito. Amén. El hermano nos trajo los lentes hoy. A su nombre. Gloria. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su dulce y santo Espíritu. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, es decir Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Tú es Jesús que le pregunta al demonio, al espíritu inmundo. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Quiero decirle, abrí un paréntesis, que una legión, esto se usaba en el término romano, en el ejército romano, que esto se componía como por unos 6,000 guardias o guerreros romanos. Imagínese usted tanto demonio en un solo cuerpecito. Santo Jesús. Sí. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. ¿Cómo lo vieron sentado? Vestido. ¿Cómo andaba antes? Desnudo. Ahora estaba vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno. Esto fue a Jesús que ellos le dijeron eso. Dice el 18, y de aquí en adelante donde quiero enfocarme. Al entrar él, es decir Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se alabanza damos a tu nombre. Ciertamente que nos maravillamos de ti. Ciertamente que tú no dejas de sorprendernos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por alcanzarnos. Gracias, Señor, porque un día tú llegaste a nuestras vidas y sacaste toda legión,
todo demonio, todo pichón, todo diablo, tú lo echaste fuera de nuestro ser. Y ahora tu bendito y santo Espíritu, oh Señor, habita en nosotros. Gracias porque tú nos has hecho un templo precioso para ti, en donde habita el eterno Espíritu de Dios. Gracias te damos por tu bendita y santa palabra. A través de ella somos bendecidos, somos fortalecidos. Oh Señor amado, y somos exhortados y somos guiados. Gracias por tu palabra. Ciertamente que son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias te damos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Si desea agua, hermano, ahí atrás hay agua. Párese a confianza, tómese su agüita. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, me fue el agua cuando no era. Hay poder en Jesús. Aquí hay muchas cosas que pudiéramos hablar de ella. Vemos la situación que en aquella región había este personaje. En otro de los evangelios dice que llevaba mucho tiempo así ya endemoniado. Llevaba mucho tiempo que él habitaba entre los sepulcros, entre los lugares desiertos, y daba voces. Hay varias cosas allí. En cierta ocasión traímos un estudio concerniente a esto, y hay varias cosas allí que revelan muchas cosas, hermano. Si nos ponemos a estudiar esto con un poquito de profundidad, podemos ver ciertas cosas que nos van a enseñar en el mundo espiritual en que nosotros vivimos y qué se mueve en los lugares donde nosotros vivimos. Santo Jesús, aleluya. Hay demonios que predominan en ciertos lugares. Y es lo que vemos aquí. Ellos le dicen al Señor, no nos eche de esta región. Aleluya. Y es bien importante nosotros conocer contra quién peleamos, hermano. Hay un diablo con una hueste de demonios que ellos siempre nos van a hacer la guerra. Ahora bien, quiero enfocarme en una parte de esta enseñanza que el maestro aquí nos da. Y es a partir del versículo 18. Aleluya. A partir del versículo 18 Vive Jesús, de Marcos capítulo 5. poderoso Dios. Yo tengo otra versión aquí y quiero compartirle lo que dice esta versión. Y cuando subió a la barca, el que había estado poseído por los espíritus malignos le suplicaba que lo dejase ir con él. Pero él, es decir, Jesús, no lo dejó, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. Y él se fue obediente, y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados. Todos se quedaban asombrados. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Algo que decía el hermano Martín, por eso le decía que el mensaje venía en ese mismo tenor, es decir, en esa misma línea. Y es que cuando el Señor nos salva a nosotros, el Señor tiene planes. El Señor tiene propósito con nuestras vidas. Cuando el Señor salva a una persona, el propósito de Dios no es solamente traerlo a la iglesia. El propósito de Dios no es solamente sellarlo con su Santo Espíritu. El propósito de Dios no es solamente ofrecerle el cielo. No es solamente decirle que usted es salvo y que ahora a través del sacrificio perfecto de Jesucristo usted puede tener entrada, aleluya, a el trono celestial. Va mucho más allá que eso, hermano. Y es que cuando usted mira la vida suya antes de usted servirle al Señor, usted, cuántas cosas usted no llegó a hacer. Quizás usted no lo tuvieron que encadenar como a este hombre. Quizás usted no andaba dando voces, aunque quizás a veces habló solo.
Quizás nunca se llegó a cortar con una piedra, pero quizás quería cortar a alguien con otra cosa. Entonces, lo que le quiero decir es que aquí todos nosotros, el que no tenía a Dios, lo que menos tenía era un solo demonio. Pero sabe Dios cuántas legiones cargaban. Aleluya. Y eso se llegaba a manifestar a veces cuando se nos cruzaban los cables. Aleluya. A su nombre. Gloria. Mas sin embargo, hablábamos el viernes que mi esposa daba un estudio de que a veces, yo tomé una parte en el estudio, y a veces nosotros esperamos, según nosotros, estar preparados para hacer la obra de Dios, que es lo que decía el hermano Martín. No tiene que esperar que sea el pastor, que sea el evangelista, que sea el maestro, que sea el profeta. No. Toda autoridad os he dado. No fue a los pastores solamente, sino a todo el que creyese en el nombre bendito de Jesucristo. Toda autoridad, no alguna. Toda autoridad, no sobre algunos demonios, sobre todo demonio, sobre toda fuerza del mal. Sí, Señor. Aleluya. Hay un poder que Dios le ha delegado a la iglesia terrible. Aleluya. Santo. Usted y yo, hermanos, somos indetenibles. Sí, Señor, aleluya. No porque usted y yo seamos fuertes, sino porque en nosotros está el Todopoderoso. Aleluya. A su nombre. Gloria. Aleluya. Usted, hermano, es el templo del Dios viviente. En usted está el Todopoderoso, el Dios que creó el cielo, la tierra. Amasaquina, Santo. Alisa, Maya. Oh, qué lindo. No sé, pero yo siento una presencia bien Sí, bonita. Señor, aleluya. Y Tanacuá. Bendito es su nombre. Entonces, en usted y en mí está la presencia del Dios viviente. Amén. Aleluya. Y todo demonio tiene que someterse. Cuando usted y yo nos sometemos. Amén. Dice la Biblia, someteo a Dios. Hay un proceso. Amén. Resistí al diablo y de vosotros huiréis. Primero nosotros nos sometemos a Dios y después los demonios se someten a nosotros. Porque un demonio no se somete a un rebelde. Amén. Santo. Aleluya. Hay un proceso. A su nombre. Gloria. Ahora me llama la atención de lo que pasa aquí con este hombre. Usted sabe que hubo un caso en donde habían 10 leprosos. Y estos 10 leprosos, ellos se acercaban, Jesús iba en un trayecto, esto está en el libro de Lucas, capítulo 17, y dice que Jesús iba caminando por cierto lugar y salieron 10 leprosos por allá y le gritaron a lo lejos: Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora me llama mucho la atención, y es que los leprosos habían ciudades para ellos reservadas. Ellos vivían excluidos de la sociedad en aquellas ciudades. Ahora, ¿cómo llegó hasta aquella ciudad el mensaje de que Jesús era el Señor? ¿Cómo ellos se enteraron de que Jesús podía sanarlo? La Biblia nos enseña, hermano, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que hubo alguien que llegó hasta la ciudad de los leprosos y le dijo que había un hombre que era diferente a los demás hombres. Amén. Que había un maestro que era diferente a los demás Sí, maestros. Señor. Que ese rabino, aleluya, tenía poder y autoridad para restaurar Aleluya. Sí, su Señor, cuerpo, su aleluya. carne. A su nombre. Gloria. Aleluya. Y él dice que cuando iban, Jesús le dice: vayan, lo que estaba establecido en la ley. Vayan donde los sacerdotes y muéstrense ante ellos. Y cuando iban los 10 leprosos, dice que cuando Buenas tardes, le bendiga. Entre. Dios le bendiga. Cuando iban los 10 leprosos, aleluya, dice que ellos vieron que su carne le fue restaurada. Eso está en el libro de Lucas 17, del 11 en adelante. Y dice que mientras ellos iban caminando, aleluya, se vieron que su cuerpo, su carne fue restaurada, porque tenían una enfermedad llamada lepra. No sé si usted ha visto a esa persona que la carne se le corroe.
se le corrompe la carne. Y vieron que en el camino, mientras iban a donde los sacerdotes a mostrarse, vieron que su carne era restaurada. Y uno de ellos dijo, pero espérate. Y dejó a los demás y se fue a donde estaba el maestro. Y dice que vino y se postró delante de él y comenzó a glorificar su nombre. Y Jesús dice, pero ven acá. Y no fueron 10 los que fueron sanos. Mas sin embargo, este solo fue el que se devolvió a darle gloria a Dios. Y no solo eso, sino que también es samaritano. Entre el grupo había uno que era gentil, era samaritano, y los otros que estaban esperando la redención en Israel no fueron capaces de devolverse y glorificar al Hijo de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Hay una cosa que se llama agradecimiento. Aleluya. Se supone que cada uno de nosotros estemos agradecidos de Dios por lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer Así es. cada uno de nosotros. Aleluya. Amén, así Aleluya. es. ¿Sabe que el milagro más grande lo ejecutó el Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario? Amén. Cuando Jesús se despojó de su gloria y vino y tomó forma de siervo, es decir, de esclavo, un hombre humilde que nació en un pesebre. Aleluya. Y Él viene a este mundo para ofrecerle el perdón al ser humano, para otorgarle la salvación de su alma. Como dice en el Evangelio de Juan, he aquí pues voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias. La voluntad de Dios Aleluya. siempre ha sido habitar con el hombre, Amén. con su creación. Sí, Señor. Ahora hay una cosa que se llama agradecimiento, y fue lo que mostró este samaritano. Es que este hombre, cuando Jesús hace el milagro en él tenía que ir conforme al rito de la ley, llevar una ofrenda, presentarse delante de los sacerdotes, presentar eso y que el sacerdote viniera y revisara todo el cuerpo de ellos y ver que en realidad habían sanado, y el sacerdote era que lo declaraba limpio, es decir, libre de la lepra. Ahora, este hombre, imagínense que lleve un sacrificio según estaba establecido en el ritual de la ley. Pero cuando este hombre lleva el sacrificio y él se da cuenta de que él ha recibido el milagro, él dice, espérate, mi sacrificio puede esperar, mi ofrenda puede esperar, el sacerdote puede esperar. Ahora, el que no puede esperar es el que hizo el milagro en mí, Ay, que yo santo. le doy Aleluya. a su nombre. Y es que cuando nosotros reconocemos que Dios ha hecho un milagro en nosotros, no uno, muchísimo. Sí, amén. Aleluya. Nosotros no podemos, hermano, esperar para adorar y bendecir su bendito y santo Gracias, nombre. Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que Dios es bueno. Amén. Hemos experimentado que Dios ha sido benevolente Amén. para con nosotros. Hemos experimentado de que Él tiene misericordia de cada uno de Gracias, nosotros. Señor. Aleluya. Este hombre vino y se postró a los pies del Señor. Aleluya. Y comenzó a glorificar a Dios. Santo. Este hombre me llama mucho la atención porque de él se escribe muy bien, pero de los otros 9 no. En cierta ocasión, el maestro va pasando por cierto lugar y había un hombre llamado Leví o Mateo, que es quien escribe el Evangelio según Mateo. Y Jesús pasa por allí y dice que aquel hombre, él era recolector de los tributos públicos, es decir, era un cobrador de impuestos. Y Jesús pasa por allá, dice que él era principal entre los recaudadores de impuestos. Y dice que cuando Jesús pasa por allí, lo ve y le dice, sígueme. Dice que aquel hombre se levanta de la mesa en donde estaba sentado y comenzó a seguir al maestro. Cuando usted mira la vida de Mateo o de Leví, usted nunca ve a Mateo que claudica en su fe. Usted nunca ve a Mateo que deja al Señor por ninguna cosa. Gloria a Dios. Nunca. Después que Jesús lo llama, Mateo siempre sigue al maestro. Amén. En cierta ocasión, el Señor le dice a Simón Pedro, ven, sígueme. Usted sabe que Simón era de profesión o de oficio pescador.
Tenía una lanchita, tenía una embarcación y el hombre vivía allí pescando. Ese era su oficio, el oficio pesquero. Pero dice que en una ocasión el Señor le dice: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Aleluya. Y este hombre llamado Simón Pedro, aleluya, de quien hemos predicado tanto, de quien hemos escuchado tanto mensaje, de aquel hombre que llegó a tener una unción tan y tan terrible que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Aleluya. Tabita, una mujer que había allí en el libro de los Hechos, fue resucitada. Amén. O Dorca, como también se le conocía. Qué lindo, Porque Dios. Pedro, sabían que Pedro estaba en cierto lugar, fueron y le dijeron: mira, ha muerto Tabita, ven, porque ella no ha hecho mucho bien. Y Pedro fue, oró por ella y Dios la resucitó. Amén. Entonces Pedro también, el Señor dice: ven, sígueme. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros siempre: sígueme. Amén. El Señor siempre está buscando al ser humano. Cuando vemos a Adán, aleluya, cuando él peca allá y está en el huerto del Edén, que ahora cuando escucha la voz de Dios, Dios tiene que decirle: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: escuché tu voz y tuve miedo. Pero Dios no le dio la espalda, sino que Dios salió a buscar a Adán. Y es lo que vemos que Dios siempre hace con nosotros. Dios siempre sale a buscar, aleluya, al pecador. Dios siempre sale a buscar al alma necesitada. Dios siempre viene, aleluya, porque Él quiere salvar, quiere cambiar nuestra condición. Así es. Y vemos que este hombre estaba en un lugar que era de gentiles, llamado Gadara. Al otro lado, el Señor toma una embarcación y dice: crucemos al otro lado. Los discípulos no sabían lo que había allá. Nadie sabía lo que estaba esperando allá. No sabían la causa por cual el Señor se dirigía hacia Gadara. Conocemos que en la trayectoria se levanta el mar, se levantan los vientos, acoge el corazón de aquellos hombres un gran temor. Y mientras el Señor descansaba, van y lo despiertan y dicen: maestro, ten misericordia, mira que perecemos. Amén. Estaban asustados. Pero llegan acá a Gadara y yo quiero que usted se pueda imaginar lo que es una persona mucho tiempo endemoniada, una persona mucho tiempo excluida de la sociedad. ¿Cómo estaría su aspecto? Andaba desnudo. Señor. ¿Cómo estaría su pelo decrecido? ¿Cómo estarían sus uñas? Santo. Yo no sé si usted ha visto personas endemoniadas, pero cuando hablamos endemoniado, así como ese gadareno, Santo Jesús. el rostro se le cambia. Sí, Señor. La mirada, son una mirada que dan miedo. Amén. Su aspecto, su cuerpo cambia. Ay, Jehová, aleluya. Entonces imagínese usted que venga un hombre con esa cualidad corriendo para encima de usted, porque vino corriendo para donde Jesús. Misericordia. Aquello es intimidante. Sí, Señor. La Biblia guarda silencio de lo que pasó con los discípulos, pero nadie se acercó. Ni el intrépido Pedro, que todavía cargaba una espada enganchada. Nadie. Yo me imagino, yo no sé si usted ha visto si a usted alguna vez una gente endemoniada le ha ido encima. Una vez creo que toqué este tema del gadareno y mencioné a una persona que había en mi ciudad, creo que ya murió, que estaba endemoniado. Y aquel hombre allí se le temía. Todo el barrio le temía. Hermano, aquel hombre era grande, era fuerte. Y aquel tipo no hablaba. Pero cuando aquel hombre se le acercaba a una gente, le daba un metrallón que siempre le rompía más de 4 costillas. Era un tipo terrible, le decían el peje. Pero era un hombre fuerte. A ese hombre lo amarraban la policía para llevárselo. Y él hacía así, ¡pah! Y la reventaba a las esposas. Santo Dios. Le ponían grillo, también lo reventaba como el gadareno. Gloria. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen legiones de demonios. Y yo no sé si usted ha llegado a estar cerca de esa gente, pero esa gente usted no se atreve a ver ni siquiera fijo a los ojos. Porque usted tiene miedo que ellos sientan que usted lo está desafiando y ellos se lo quieran comer. Aquel hombre una vez me tiró una pedra que yo iba corriendo en un motor. Y yo la estoy contando porque Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Amén.
Yo sentí la piedra, hermano, que me pasó cerca de los oídos y aquello Santo roncaba. Jesús. Gracias, Padre. Aquel hombre tiraba piedra que en los bloques hacía hoyo. Gracias. Eso era terrible, aquel hombre. Aquel hombre se aplastaba, cogía piedra y tiraba. Había que dejarle el pedazo a él solo. Porque rompía la casa donde estaba la piedra. Entonces, es algo impresionante. Entonces, imagínese usted todo el tiempo que tiene este hombre, el gadareno endemoniado. Dice que tenía mucho tiempo ya así. Ajá. La gente tenía miedo Gracias, Jesús. pasar por donde los lugares que sabían que este hombre habitaba, que este hombre frecuentaba. Imagínese usted viviendo en un lugar que hay una persona así de peligrosa. Usted evitaría aquel lugar. Lo menos que usted quisiera encontrarse de frente con aquella fiera. Aleluya. Hay que dejarle el pedazo a él solo. Pues así era el caso de este hombre, como aquí le conocemos, el gadareno. Pero este hombre, hermano, todo el mundo respetaba cruzarlo. Todo el mundo temía, aleluya, tener un encuentro cercano con este hombre, porque sabía que había problemas. Pero Jesús llega a aquel lugar sin previo aviso. Santo. El maestro llega, porque hay veces que los hombres se olvidan Gloria de los a Jesús. demás, Santo. pero Dios nunca se olvida de nosotros. A su nombre. Gloria. Aleluya. Dice el salmista que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yes. A su nombre. Aleluya. Porque aunque los hombres, aún los parientes nos olviden, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Y por eso es que estamos vivos y estamos de Sí, pie. sí, Señor. Porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Amén. Experimentamos su amor en cada instante. Gracias, Padre. Amén. ¡Qué bueno! Aleluya, experimentamos su gran misericordia. Sí, Señor. ¿Cuántas veces usted no ha estado al punto de la muerte? Ajá. Yo estuve muchas veces al morir en accidentes y en tantas cosas. Aleluya. Mas, sin embargo, Dios me cuidó. Yo no nací en el Evangelio. Gracias, Padre. Poderoso Dios. A veces se iban a armar revoluciones, hermano, hasta de tiro en lugares. Y el Señor me inquietaba, y yo no era creyente, que saliera de aquel lugar. Y yo salía como bola de humo. Y no iba a media cuadra cuando ya aquello explotaba el problema. Gracias, Padre. Amigos míos, heridos, a veces hasta lo mataban. Y es la misericordia de Dios. Amén. Aleluya. Recuerdo una vez en una motora, un motor, no sé cómo ustedes le llaman en su país, aquellos que son de dos gomas. Chin, chin, chin. Motores, decimos en mi país. Se me quedó acelerado. Y lo que tenía de frente era una pared. Ay, Jehová. Allí yo clamé a Dios sin conocerlo y Dios tuvo misericordia. Gracias, Señor. Esos motores usan una cosa que se llama carburador. Y tienen un aparatito que es lo que le da la aceleración, que se llama émbolo, creo que se llama. Y el émbolo se le quedó pegado. Vive Jesús. Y era un motor nuevo. Pero el diablo no le importa que sea viejo o sea nuevo para querer matarlo. Amén, así es. Sí, Sin Señor. embargo, vemos la misericordia de Dios, Gracias, que nos ha Padre. cuidado. Sí, Señor. Entonces, muchas personas pueden olvidarse de usted. Amén. Quizás Aleluya. hay personas que le han dicho, no, mira, yo soy amigo tuyo, aunque todos te dejen, yo siempre estaré contigo. Santo. Hay personas que se enamoran y le quieren bajar las estrellas del cielo, no pueden con ella, pero se la prometen a la mujer. Yo estaré contigo. Y cuando están delante de un altar, mi hermano parecen corriones cantando. Están enamorados Amén, así es. hasta que la muerte nos separe. Aleluya. Déjelo que pasen 2 o 3 años, Ay, ay, que ay. la muerte no tiene que llegar. Aleluya. A su nombre. Gloria. Entonces hay gente que le prometen cosas. Hay gente que le dicen que van a estar con usted. Y hermano, usted puede hacer, mire, 99 años usted haciéndole bien a la gente. Pero equivóquese en una sola cosa. Ay, ay, ay. Que se olvidan lo bueno y usted lo más malo que ha dado más de tierra. Como Así es, dice sí, la Biblia. Señor, misericordia. A su Gloria, nombre. gloria, gracias. Qué Padre. tremendos somos. Sí, así Cada es. vez que vemos a la persona nos acordamos un error. ¿Quién no comete errores? Amén, así Y es. nos olvidamos de todo el bien que nos ha hecho. Sí, Señor. Es que somos terribles. Pero eso no son nada más los puertorriqueños, los dominicanos, los ecuatorianos, no, somos todos así. Amén. Porque estamos hechos de esa materia prima. Así Es que es. somos malos. Por Ayúdanos. eso es que necesitamos a Dios para que cambie Amén. y transforme el corazón de Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. La Biblia dice que el que se une al Señor se hace uno con Él. Y Él saca toda esa maldad
del corazón Gracias, nuestro. Padre. Y ahora nos pone su corazón, su sentir, su amor. Gracias. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así es. Pues este hombre me llama mucho la atención del versículo 18 en adelante. Dice, y cuando subió a la barca, es decir, Jesús, el que había estado poseído por los espíritus malignos, le suplicaba que lo dejase ir con él. ¿Qué quería hacer el que había sido endemoniado, que ahora es libre? Él quería seguir al maestro. Aleluya. Él quería ir a donde el maestro Sí, fuera. Señor. Gloria a Jesús. Vemos en las Sagradas Escrituras varios casos de hombres que recibieron milagros. Había un hombre llamado Bartimeo que era ciego de nacimiento y este hombre recibe el milagro. Jesús se le acerca y le dice, ¿qué quiere que te haga? Y dice, Señor, que recobre la vista. Y el Señor le da la vista. Y dice que este hombre ahora seguía al maestro. Amén. Había gente que quedaban tan impactados. Hay gente que tienen un corazón tan agradecido que ellos no son capaces de dejar al Señor. Aleluya. Hay otros que vemos en las Sagradas Escrituras que ellos iban a donde Jesús para recibir milagros. Iban por los panes y por los peces. Aleluya. Mi esposa siempre me cita eso. Amén. A su nombre. Gloria. Sí, y Jesús en una ocasión tuvo que decirle, vienen, maestro, te estamos buscando, no sabemos. Y dice, no, ustedes no me buscan a mí por mí, me buscaban a mí por los panes. Ay, y por los Jehová. peces. O sea, por los beneficios. Y hay gente que van a donde el Señor por los beneficios. Quieren la salud. A veces hay mujeres que quieren un hombre bueno porque todos los que están allá son más malos que el diablo. Y quieren uno de la iglesia. Ese hombre no bebe, no fuma, ni da golpe. Ajá. Hay otros que van a la iglesia buscando una mujer buena, porque ya aquella me ha pegado todos los cuentos del mundo. Y yo Aleluya. quiero una santa de la iglesia, pero él es más malo que Belcebú y entonces quiere llevarse a esta mujer a pasar trabajo. A su nombre. Gloria. Él quiere una buena, pero él es malo. Santo Jesús. Él quiere una santa, pero él es un pichón de diablo, para después estarle pegando cuernos y dándole golpes. Ajá. No, entonces están buscando los beneficios, pero no buscan al dador de los beneficios. Amén. Y Gloria. por eso él dice que no pongamos los ojos en las añadiduras. No, Señor. Y el ser humano siempre quiere acogerse a la añadidura. Y Así Dios es. quiere que ellos lo tengan a Él, el que bendice. A su nombre. Aleluya. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que bendice y que no trae tristeza con ella. A su nombre. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere, aleluya, que tu alma prospere en todo, hermano. Amén. Él quiere bendecirnos. ¿Por qué? Porque Dios lo único que quiere es hacerle bien al hombre, al ser humano. Y este hombre, su corazón quedó impactado. Gracias, Jesús. Tantos años viviendo endemoniado. Aleluya, santo. Tantos años sufriendo por dentro. Y no había quien lo pudiera salvar. Quien lo pudiera liberar. Santo. Yo he visto varios casos de